Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con dos temas respecto a los triángulos. Por un lado, el teorema de Pitágoras, vamos a seguir con este teorema, pero en este caso vamos a trabajar con problemas en el que tenemos que nosotros dibujar el triángulo. Y por otro lado, vamos a trabajar con ángulos interiores de los triángulos, ¿sí? Tema sencillo. Vamos a empezar con los problemas. Cuando nosotros tenemos una situación problemática, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, lo primero que hay que hacer siempre es leer completo el problema, tratando de entender qué datos me da y qué es lo que me pide, ¿sí? Encontrar. A veces uno tiene la costumbre de querer, como ya sabe que hay que hacer, por ejemplo, en este caso, uno ya sabe que hay que hacer el teorema de Pitágoras, uno enseguida quiere leer e ir ubicando números, ¿sí? Pero hay que entender y comprender qué es lo que representa cada número del ejercicio, ¿sí? Así que vamos a empezar de a poquito. Vamos a leer este problema. Dice, calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 10 metros apoyada sobre la pared. Si la parte inferior la situamos a 6 centímetros de esta, ¿sí? Lo que les recomiendo en este tipo de problemas es dibujar no solamente el triángulo, sino hacer un dibujo de la situación. En los problemas que les di para practicar hay un pequeño esquema de cada uno, ¿sí? Para que les ayude por lo menos a arrancar. Pero estos los voy a hacer yo. A ver qué sale. Miren que me suele salir medio feo. Dice, bueno, tenemos una escalera en una pared, así que vamos a dibujar la pared, vamos a dibujar el piso, ¿sí? Y dice que la escalera está apoyada. O sea que acá, esto es una escalera, me quedó horrible, pero bueno. Me dice que la escalera mide 10 metros. Y que está apoyada en la pared y que la parte inferior de la escalera está situada a 6 metros de la pared. ¿Bien? Entonces, acá se formó el triángulo rectángulo. ¿Ven? Acá está formado el triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo de 90 entre la pared y el piso. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Dónde está el ángulo de 90? Entonces, vamos a dibujar acá el triangulito rectángulo que sacamos de este dibujo y tenemos 10 metros, no se olviden de las unidades, 6 metros, y lo que me pide encontrar es la altura a la que pueden alcanzar, X. ¿Bien? Una vez que dibujamos el triangulito, necesitamos reconocer cuál es A, cuál es B y cuál es H. Y ya les había dicho que lo más fácil siempre primero es marcar cuál es la hipotenusa, es decir, el lado más largo, el que está opuesto al ángulo de 90 es este 10. Y luego marcamos A y B, que es indistinto cuál es cuál. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, lo único que nos queda hacer es escribir el teorema de Pitágoras y reemplazar cada dato con los datos dados. Tenemos que A es X, B es 6 metros al cuadrado y la altura, y la hipotenusa es 10 metros al cuadrado. ¿Bien? Tenemos 36 metros al cuadrado quedan y 100 metros al cuadrado. Paso el 36 restando. Algo que pueden hacer si quieren es en el despeje no poner las unidades, pero no se olviden de escribirlo al final, ¿sí? Es importante. Y por último pasa como raíz. X es igual a 8 metros. Esta es la altura a la que llega la escalera. Vamos con otro ejemplo. Dice, al atardecer un árbol proyecta una sombra de 3 metros. Vamos a dibujar el piso. Vamos a dibujar el árbol. Ahí yo estoy haciendo como un pinito. Ahí va. Dice que proyecta una sombra, ¿sí? Esta es la sombra, de 3 metros. Si la distancia entre la parte más alta del árbol y el extremo más alejado, dice, de la sombra es de 5 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Bien, lo que me pide es esta altura. Me da la proyección de la sombra, que es de 3 metros, y me dice que de la punta del árbol al extremo de la sombra, acá hay 5 metros. Ya formamos el triángulo, miren acá. Y el ángulo de 90 está entre el piso y el árbol. Este es el valor que yo tengo que encontrar, la altura del árbol.
Y vamos a escribirla en este mismo. La hipotenusa es 5, A y B. Bueno, este hay que encontrar lo mismo, es parecido al anterior, ¿sí? Lo voy a hacer rapidito porque es muy similar al anterior. ¿Sí? Hacemos los cuadrados, paso restando y paso como raíz. Fíjense que yo recién al final voy a poner los metros. ¿Bien? Bueno, vamos con los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? El ángulo interior de un triángulo son los que están adentro, ¿sí? Y todos los triángulos tienen 3 ángulos interiores. De acuerdo a las medidas de esos ángulos es como se va a clasificar. Si todos los ángulos interiores son agudos, ¿sí? Es decir, que miden entre 0 y 90 grados, se llama acutángulo. Si tiene un ángulo que mide 90, se llama rectángulo. Todo esto está escrito en el archivo, ¿sí? Y si tiene un ángulo que mide más de 90 grados, entre 90 y 180, se llama obtusángulo. Ahora, acá hay una propiedad muy importante que dice que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180. ¿Bien? Así que yo lo que voy a tener acá, en estos ejercicios, es un triángulo en el que tengo 2 ángulos y me falta uno, y tienen que encontrar el tercero. ¿Cómo lo encontramos? Sabiendo que suman 180. Entonces, te dice que el ángulo A es 39, el ángulo B es 45, tengo que encontrar el ángulo C. Para encontrar el ángulo C siempre se hace 180 menos los 2 ángulos que tengo, porque los 3 tienen que sumar 180. En este caso me da 96. Bien, ya tenemos los 3 valores de los ángulos del primer triángulo. Y me pide que lo clasifique. Acá tiene un ángulo que mide más de 90. Significa que este triángulo es obtusángulo. ¿Vamos con otro ejemplo? Lo mismo. Me da 2 ángulos, así que se los resto a 180. Bien. Y me da 20. Ay, no estoy enfocando ahí, perdón. Como todos los ángulos, este es agudo, pero este es obtuso. Obtusángulo. Si todos midieran menos de 90, se llama acutángulo. Si alguno mide 90, rectángulo.